tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Imagen Líquida. Y como pueden ver, estoy súper bien acompañado. Tenemos a nuestro invitado que vamos a platicar quién es. Es un figurón, mi querido Francisco Mata. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, muy contento de estar aquí con Bienvenido. dos queridos amigos. Y en este formato de este programa ya tan conocido, tan seguido, tan referencia en muchas escuelas, en muchos lados, Imagen Líquida ahora en televisión, pues está padre. Sí, bienvenido al foro. Mi querido Ulises Castellanos nos acompaña, nuestro co-conductor, co-director, co-todo. ¿Cómo estás, mi querido Ulises? Muy bien, muy contentos. Ya es nuestro tercer programa. Ya es nuestro tercer programa en este formato de Imagen Líquida TV. Bueno, primero que nada, les vamos a presentar un video cortito con la semblanza del maestro Francisco Mata Rosas para saber de quién estamos hablando. Francisco Mata Rosas es uno de los exponentes más reconocidos de la fotografía contemporánea. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en Artes Visuales en la UNAM. Se desempeñó como fotoperiodista en el diario La Jornada de México entre 1986 y 1992. Su trabajo fotográfico se ha publicado en varios de los principales periódicos y revistas de Estados Unidos, España, Canadá, Italia, Francia, Inglaterra y México. Sus fotografías han sido expuestas en numerosos países. Ha recibido premios muy importantes de relevancia internacional, como el Third Mother Jones Fund for Documentary Photography, la residencia artística en el Museo de Bellas Artes de Orleans o el Honor of Distinction in Photojournalism Black and White Spider Awards, y en 2022 obtuvo la Medalla al Mérito Fotográfico otorgada por la Fototeca Nacional de México. Entre sus libros destacan América Profunda, Sábado de Gloria, Litorales, México Tenochtitlan, Tepito, Bravo el Barrio o Arca de Noé, entre otros. Francisco Mata ha impartido cientos de talleres y conferencias sobre el tema de la fotografía, la imagen, nuevas tecnologías, multimedia o postfotografía. Su obra se encuentra en colecciones como las de la South Texas State University, el Museo de Arte Fotográfico de Kiyosato en Japón, la Universidad de Manchester en el Reino Unido, el Mother Jones Fund for Documentary Photography en San Francisco o el Museo de Arte de Guangdong en China, por mencionar solamente algunos espacios. Muy bien, mi querido Francisco, pues tenemos una sección en el programa que es Fotaza. Entonces vamos a presentar una fotografía del maestro Francisco Mata Rosas que él eligió para que nos la comparta. Y bueno, la estamos viendo ahora mismo en pantalla. Francisco, platícanos esta fotografía que es paradigmática por muchas razones. Cuéntanos de ella. Pues mira, es una imagen que a mí me gusta mucho, tiene que ver con el trabajo que yo habitualmente hago, que es fotografiar la calle, fotografiar la Ciudad de México, que es como mi gran tema. Y esta niña que trabajaba en una esquina vendiendo chicles, dulces, hacían... Ustedes se acordarán, a lo mejor gran Reforma, parte de nuestro público, Reforma Insurgentes, no lo ubicará, pero bueno, era una familia que se subían como en una especie de pirámide y esta niña hasta arriba jugaba con unas pelotas y después vendían chicles y pedían dinero, etc. Yo la fotografié un par de veces y se me ocurrió que era buena idea pues seguirla, hacer su historia. Esa fotografía, que además el título es La verdadera cara del neoliberalismo, a mí me gustó precisamente por esa carga política que en ese momento tenía, que en ese momento tuvo y que yo creo que se mantiene, más ahora que el neoliberalismo es un tema de todos los días. Dos acotaciones aquí para nuestros amigos del extranjero. Esa imagen, esa máscara es del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que gobernó este país entre 88 y 94. Y dos, para los jóvenes, cuando Paco Mata habla de rollos, es que alguna vez se utilizó película de rollos, ¿de acuerdo? Es de estas imágenes que aparentemente tiene un mensaje muy concreto y el mismo título lo encasilla, la verdadera imagen del neoliberalismo, que es Salinas de Gortari, como apuntaba Ulises, este presidente, quien trae la teoría neoliberal a México, pero que al quitar esa máscara, pues vemos a este México indígena, este México pobre, que ahí está. Recordemos que Salinas nos dijo que el 1 de enero del 94 entrábamos al primer mundo, ¿sí? Y amanecimos con el levantamiento zapatista. Entonces, esta imagen a mí me parece que sintetiza de alguna manera ese periodo, pero que se ha vuelto polisémica, se ha vuelto una imagen
que tiene múltiples lecturas, ¿no? Y esa parte es lo que hace que sea una de las fotografías que a mí más me gusta. Por eso la comparto con ustedes. Oye, pues, ¿y qué ocurre cuando se hace un rompimiento con esa parte de tu vida fotográfica? Vamos a ver ese rompimiento. Romper con la fotografía. Yo creo que una de las características que a mí me parecen muy interesantes de tu perfil como intelectual, como fotógrafo, es la renovación constante, el siempre estar buscando nuevos formatos, nuevos discursos, nuevas maneras de pensar. Platícanos ahora hacia dónde te estás dirigiendo con la fotografía, con el video, con todas estas hibridaciones que ya no son solamente la foto fija. Sí, constantemente para mí es importante estar experimentando, estar probando, estar estirando la liga, estar tratando de llevar al límite las cosas. Yo creo que en mi trabajo en general, uno de mis temas principales o de mis motivaciones principales es el concepto de límite en todos los sentidos. Por eso he fotografiado la frontera, por eso fotografié con mi querido ENIAC los litorales. Siempre mi idea de límite, y no solo geográfico, sino límite también en el sentido cultural, en el sentido tecnológico, en el sentido conceptual, en el sentido político. Entonces, me gusta mucho eso, ¿no? Acercarme a las orillas, ver los límites, estirarlos, probarlos, cuando es posible brincarlos, cuando no regresarse. En fin, esa metáfora del abismo, por ejemplo, esa necesidad de dar el paso a la orilla del abismo, yo creo que es algo que ha marcado mi carrera. Y entonces para mí siempre fue importante el tratar de entender qué estaba pasando con la imagen que me tocó trabajar en los 80s, en los 90s, en los 2000s, y lo marco por décadas, no porque sea una cuestión cultural de dividir así el tiempo, sino porque son décadas importantes donde sucedieron cosas importantes. Del 2010 para acá tenemos otro momento donde yo descubro, por ejemplo, el dron y trabajo muchísimo más con el video, con el teléfono celular, desde luego, ¿sí? Y ahora, en el 2000, en los 20s, ¿no? Apenas estamos empezando, pero me está interesando muchísimo todo lo que tiene que ver con transmedia. Entonces, mis proyectos van hacia allá, el que tengan estas múltiples salidas, estos múltiples lenguajes. A mí me parece que la realidad o los temas o los que trabajamos con perspectiva documental, con intención documental, es muy compleja. Lo que llamamos la realidad es muy complejo como para abordarlo desde un solo ángulo y desde una sola plataforma. A mí me parece que es mucho más interesante cuando podemos utilizar distintos lenguajes, distintas herramientas, distintas plataformas, distintos modos de ver para contar una historia. Me refiero a las multiplataformas. Pero fíjate que precisamente Imagen Líquida, como nombre, que fue como bautizó Ulises justo cuando empezamos a platicar de hacer estos formatos, decíamos, ¿cómo se puede llamar? Y Ulises propuso el nombre de la imagen líquida, con esta idea de la sociedad líquida de Bauman. Pero fíjate, aquí este ejemplo que estás poniendo es bien interesante, porque efectivamente la imagen líquida, incluso ya se empieza a hablar de fenómenos culturales gaseosos, ni siquiera líquidos, ¿no? Porque correcto. Se atomizan totalmente. Y esto pasa con la transmediación, con lo que tú estás trabajando en estos distintos formatos, que dicen cosas distintas, son pertinentes para cosas diferentes. Me acuerdo cuando de repente la gente decía, es que Mata está usando unas cámaras rusas horribles, ¿te acuerdas con la lomografía? Sí, hace sí, muchos años. Pero ahora precisamente es este rompimiento de límites, ¿no? de la forma, incluso de la propia fotografía como un formato que a veces los fotógrafos nos quedamos enquilosados ahí, ¿no? Sí, sin duda. Inclusive términos que en algún momento nos cautivaron y que dieron forma a investigaciones o a formas de pensar la fotografía, pues están totalmente rebasados, ¿no? O sea, ahorita hablar, por ejemplo, de imagen expandida, que era un término que, vamos, muy poderoso, muy echado para adelante, muy rompedor, ¿no? En su que momento, ¿no? trataba de explicar lo que estaba pasando a principios del siglo XXI, que tenía que ver con el cine expandido, desde luego. Pues ahorita dices, bueno, expandido, desbordado, o sea, no es expandido. Y de ahí lo interesante del término de imagen líquida o imagen gaseosa. Pero como bien dices, no solo aplicado a tratar de entender la actualidad de la imagen, sino también de tratar de entender la actualidad de la sociedad.
Y Sí. también hay una parte de tu creación, que creo que aquí hay algo interesante. Tú has sido desde hace muchos años un intelectual muy importante de la fotografía, reflexionador de todos los fenómenos, no solamente de la fotografía, de la cultura en general, pero a mí lo que me parece muy interesante es que tú te lo llevas a tu trabajo. O sea, no solamente estás dándole vueltas y rizando el rizo, sino que te lo llevas a la cámara, te lo llevas al dron, al teléfono, a todas estas claves. ¿Y cómo piensas tú que esta parte de la intelectualidad, del pensamiento, de la cultura visual, cómo va conformando la visión en tu concepto? Mira, esta parte de las reflexiones, llevarlas a la práctica, pues tiene que ver justamente con mi trabajo como docente investigador en la UAM. Durante muchísimo tiempo, cuando yo ingresé a la UAM, el trabajo de investigación tenía que ver con protocolos científicos. Tenía que ver con la aplicación del método científico y tenía que ver con la publicación en revistas indexadas, tenía que ver con la revisión de tus pares, todo lo que implica el mundo científico. La imagen, el video y prácticamente cualquier expresión visual se utilizaba en las investigaciones, pero como ilustración de la investigación. ¿Sí? Después tenemos otros campos donde se investiga la imagen, normalmente desde una perspectiva histórica. ¿Sí? Estudiamos la imagen del siglo XIX, los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció, junto con otros compañeros, compañeras, que deberíamos de entender el proceso de creación como un proceso de investigación, que tendría que ser equiparable. Algunas de nuestras argumentaciones eran, si tú perteneces al Sistema Nacional de Creadores, no puedes pertenecer al SNI porque son excluyentes. Exactamente igual al revés, si perteneces al SNI, no puedes pedir el CENCA, ¿sí? Porque el gobierno, estas instituciones académico-culturales reconocen que son pares y no puedes tener dos becas similares. Entonces, ahí ya estaba reconocido que el trabajo de creación artística es equivalente al trabajo de investigación y pertenecer al Sistema Nacional de Investigación es igual que pertenecer al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Pero en las universidades no se entendía. ¿Sí? Y fueron años y años de estar empujando, y ahora ya lo logramos. ¿Sí? Ahora ya se entiende que la creación artística, la producción de comunicación inclusive, corresponde a investigación, corresponde a la labor de un profesor investigador. Entonces, eso me ha permitido o me ha obligado, según lo queramos ver, ¿sí? A que todas mis reflexiones, mis lecturas, mis clases, mi diálogo con colegas como ustedes y con colegas en la universidad, toda esta parte del pensar la imagen, aterriza en mi propio trabajo. Entonces, también a mí siempre me ha gustado más o menos tener, en la medida de lo posible, ¿verdad?, una coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, es que sí, si lo juntamos esto con mi necesidad de experimentación, mi necesidad de transgresión, pues ya da el caldo de cultivo ideal para que para mí sea exactamente igual, y lo sigo haciendo, para mí sea exactamente igual fotografiar con una cámara Olga, o con un dron, o con el teléfono celular, o con una cámara de formato medio, o con lo que sea. Yo digo en broma y en serio, hace poco lo decía en una entrevista reciente, que si un día yo leo que alguien descubrió que se puede tomar fotos con papas, voy a ir a buscar la mejor papa que pueda a la central de abastos para ver cómo salen las fotos con papas. Y precisamente Oscar nos trajo él fotografías, no sé si las vamos a poder ver o estarán pasando a lo largo del programa. Sí, de sí, lo le que podemos nos pedir a nuestro realizador, el porque ingeniero tiene cosas Edgar muy Valentín. nuevas y que vale la pena ver. Bien, a ver, aquí vamos a echar un vistazo al trabajo reciente de Francisco. Aquí, bueno, esta es una foto clásica tuya, ¿no? Pero aquí podemos dar un vistazo, ¿no? Sí, algunas de estas imágenes son de distintos proyectos. Esta, por ejemplo, es del lado izquierdo, esa línea que vemos ahí es el muro que separa México de Estados Unidos y que entra al mar. ¿Sí? Es una imagen que siempre me ha perturbado, ¿sí? Esta idea del muro entrando al mar,
y bueno, lo he fotografiado infinidad de veces. Pero esta visión de dron me parece que es interesante porque nos da muchísima información. Siempre habíamos visto esa barda, es en Tijuana, ¿no? Sí, correcto. Habíamos visto esa barda desde abajo hacia Estados Unidos. Correcto. Este ángulo es muy interesante por eso, efectivamente. Y aquí lo interesante de lo que nos trajiste es que combinamos fotos clásicas con lo que estás haciendo ahora. Correcto. Sí, yo creo que es interesante en ocasiones ver el recorrido. Aquí, por ejemplo, anterior a la foto de dron de Playas de Tijuana habíamos visto la imagen, esta imagen, y aquí me gustó mostrar la hoja de contacto porque eso viene a ilustrar de alguna manera lo que estamos hablando. Para cómo ha nuestros transcurrido el tiempo. más jóvenes, Sí. ¿qué es una hoja de contacto? Cuéntanos. Ok, hace rato hablábamos de rollos. Entonces, nosotros teníamos un rollo de película con el cual se cargaba la cámara, teníamos 36 disparos por cada rollo, y después, cuando se revelaba la película, se cortaba en tiras de 6 y se ponía sobre papel fotográfico y se hacían estas tiras de prueba, estas hojas de contacto, para nosotros ver en positivo. Recordemos que el rollo era negativo. Entonces, al ponerlo en hoja de contacto, era positivo y ahí seleccionaba uno la fotografía que más le interesaba, ¿sí? Entonces, bueno, esa que está marcada en amarillo es mi selección, es la imagen que vimos anteriormente, pero que a mí me gusta revisar estos contactos para enfatizar o para reflexionar sobre el proceso de la mirada y el proceso como creador, como fotógrafo. ¿Sí? Mucha gente me pregunta cuando ve algunos contactos, ¿ahora volverías a seleccionar la misma o seleccionarías otra? ¿Sí? En este caso, sin duda, o sea, esa es la fotografía. Pero también me llama la atención, ya que nos estamos dirigiendo con estas cuestiones técnicas a los jóvenes que están viendo este programa, también es interesante ver cómo en una situación como esta, que era una protesta de sexoservidoras en la Merced, pues de la situación que a mí me llamó la atención, hice 5 disparos y de esos 5 disparos hay una fotografía que es la que funcionó y que hasta la fecha es una imagen que se sigue moviendo mucho, que se vende todavía en la galería con la que trabajo. Recientemente se vendió en Foto París esa imagen. Y entonces es interesante cómo el proceso de fotografiar también marcaba ritmos diferentes. Oye, ¿sí? 5 disparos, yo me imagino en esa misma situación. Para que una fuera la buena. Para que una fuera la buena. En esa misma situación en la actualidad probablemente, y no porque sea bueno o malo, simplemente porque es distinto. ¿Sí? Muchos jóvenes dispararían 250 o 300 fotos de un momento como ese. Y ahí mismo estás checando a ver si ya la tienes. Ahí mismo estás checando. No lo sabías. Sí, pero también es interesante. revelar. Otra cosa que he reflexionado yo con estas hojas de contacto que estoy revisitando y que sucede con la cámara también digital en la actualidad y que puede ser un buen tema de investigación o de reflexión por lo menos, y si no de charla en este momento, es cuando uno selecciona una imagen, en el caso de la hoja de contacto, todas las demás quedan enterradas para siempre. ¿Sí? Las condenamos a muerte. ¿Sí? Hasta que viene, probablemente años después, un investigador, revisa tu archivo, revisa tus hojas de contacto y rescata alguna. Pero ese proceso, si bien respeto muchísimo, evidentemente, a los investigadores y el trabajo con archivos, pero también me parece de repente que transgrede la intención del autor. Lo mismo me sucede con la música, Cuando de repente nos anuncian que va a salir un nuevo disco inédito, con todos los descartes que hicieron los Beatles en su sesión del Abbey Road, digo, qué falta de respeto. Ellos en su momento decidieron, las que nos gustan son estas. La versión que nos satisface como grupo y como creadores es esta. Esta no, esta no, esta no. ¿Con qué derecho vienen ahora y sacan esas versiones que ellos descartaron para hacer un nuevo disco? ¿Sí? Vamos, los bitlemaníacos dirán, benditos los que hacen eso y ojalá queden todavía muchas cintas por descubrir. Pero vamos, es interesante de repente acciones tan sencillas como esta, de recuperar una hoja de contacto, que nos permite, y tiene que ver con lo que platicábamos anteriormente, que nos permite reflexionar la imagen. Entonces no solo es ver una hoja de contacto con nostalgia, ¿sí? Por el cuarto oscuro, por el proceso, sino es ver una hoja de contacto que nos detona una discusión sobre qué vemos cuando estamos viendo
O sea, al yo seleccionar una fotografía en la hoja de contacto o en la pantalla del teléfono o de la cámara, ¿sí? Estoy viendo algo. Y entonces, ¿qué estoy dejando de ver con lo que veo? Que eso sucede también muchísimo en las redes sociales. Cuando agarramos el teléfono y en Instagram le hacemos así y nos detenemos en una imagen, ¿sí? Además de pensar qué motivó que nos detuviéramos en esa imagen, para mí es interesante pensar qué es todo lo que no estamos viendo por ver. Que suena como una contradicción, pero me parece que es un fenómeno interesante a discutir con toda la visualidad, ¿no? En general. O sea, exactamente igual en la vida diaria. Si yo volteo para allá, estoy dejando de ver todo lo demás. Entonces, cuando se destaca tanto la mirada del fotógrafo, por ejemplo, el tener esa agudeza y ese momento de capturar y congelar para siempre un pequeño instante, a mí siempre me da angustia pensar todo lo que pasó que nunca vamos a ver, ¿sí? O sea, ¿qué pasó después de esa fotografía? ¿Qué estaba pasando antes que no lo estamos viendo? ¿Sí? En fin, ya me estoy yendo por otro, El por contacto otro lado. permite ver eso, pero vamos a seguir viendo lo que sí vio Francisco Mata. Bueno, este es otro juego que estoy haciendo muy divertido, que también tiene que ver con el dron. A esto yo le llamo, y para seguir con la analogía con la música, a esto ejercicio lo estoy llamando covers. Nosotros ya sabemos que una canción clásica, una canción famosa, viene otro artista y hace su propia versión, ¿no? Entonces, a eso se le llama hacer un cover, que es cantar una canción de otro. Que tiene que ser conocida para que todo el mundo entienda que es un cover, y hacer tu propia versión. Bueno, pues a mí me gustó muchísimo esta imagen que tomé en Mexicali, de este río donde tiran la basura y donde está ese auto, y me parece que es un cover del cuadro de Ofelia, de este famosísimo cuadro, que a su vez está inspirado en Shakespeare, y que es muy famoso, es icónico, y me sorprendió mucho cómo las tonalidades, las paletas de color, dos situaciones que nos hablan de la muerte, en fin, ¿no? Otra vez, es estirar el lenguaje de la fotografía, acercarlo a otra cosa, ser irrespetuoso al apropiarme de una imagen, al hacer una especie de traducción de esa imagen, en fin. Todo eso sucede como procesos inconscientes, procesos del inconsciente. Hay un ejemplo clásico, y a lo mejor lo vamos a poder ver en pantalla, que es la famosísima foto de la muerte del Che, una fotografía de Freddy Alborta, ¿sí? Un fotógrafo boliviano asignado al ejército, a quien le avisan que tienen al Che muerto, y él acude a la plancha donde tienen el cuerpo, donde van a hacer la autopsia, y él toma una fotografía que, si la comparamos, como estamos viendo en pantalla, con clases de anatomía de Rembrandt, ¿sí? Con todo respeto a Freddy Alborta, yo no creo que en ese momento él haya dicho, esta es la mía, voy a hacer una paráfrasis de Rembrandt. No, su cerebro le dio las instrucciones, porque su cerebro estaba reconociendo la imagen de manera inconsciente. O sea, seguramente Freddy Alborta, en una cajita de cerillos clásicos en la parte de atrás, o en una postal, o en una película, vio esa imagen de Rembrandt, su cerebro la archivó y sale después. Yo creo que es lo que me pasó a mí. Ese cuadro de Ofelia, que es un cuadro que me gusta mucho, que lo hemos visto muchísimo, lo hemos visto en películas de Fassbinder, lo hemos visto en fotografías de Gerardo Montiel Clint, o sea, muchísima gente, todo mundo, bueno, no todo el mundo, pues mucha gente se lo ha apropiado, lo ha referido, si queremos matizar el término, y a mí me parece que me sucedió lo mismo. Yo levanto el dron, veo esa imagen, y mi cerebro, ¿sí? Dice, un foquito, ¿no? Ojo, ojo, ahí, esto lo conocemos, ¿eh? Fíjate qué interesante. Tómalo. Esta parte es donde la cultura visual, que a mí me importa tanto, tiene tanta potencia. Les voy a platicar una anécdota que me pasó. Una vez un chico llegó aquí a la universidad, me regaló una fotografía suya, y platicando con él le pregunté, oye, ¿y a ti qué fotógrafos te gusta ver? Y me dijo, no,
yo no veo fotógrafos. ¿Por qué? Porque me ensucian la mirada. Dije, caray, pues qué miradonas de tener. Porque precisamente es estar recogiendo referencias, viendo y demás, las que se van colando eventualmente en el trabajo, ¿no? Por supuesto, pero no solo referencias visuales, todo, nuestra vida misma, ¿no? En otras ocasiones hemos platicado de esto y aquí vale la pena citarlo y agradecerte otra vez ese texto de investigación que hiciste de mi trabajo. Justamente así se llama, la construcción del punto de vista, porque ahí platicamos mucho de cómo el punto de vista, que es lo que vuelve subjetivo cualquier proceso, lo vuelve en primera persona, está construido culturalmente. Y no solo porque veas muchos libros de fotografía, simplemente porque veas televisión, vayas al cine, leas, tengas sueños, tengas pesadillas, te pelees, te pongas una borrachera, las tonterías que platicas, los chistes que escuchas, tu preferencia sexual, tu preferencia política, tu preferencia religiosa, todo nos llena de imágenes y nos llena de información. Y esa información es la que consciente o inconscientemente sale en el momento de nosotros decir, de nosotros enunciar, ya sea verbalmente, por escrito o con la fotografía, que es lo que nos ocupa este programa, ahí sale. Hay una vieja hipótesis de neurociencia que la manejaba, lo mencionaba mucho nuestro amigo Pedro Meyer, donde él decía que cada vez que tomamos una fotografía es encontrarnos con una vieja amiga, ¿sí? Porque el cerebro solo va a fotografiar una imagen que ya conoce, algo que ya vio. Cuenta la leyenda también que cuando vienen los primeros acuarelistas ingleses al territorio que hoy conocemos por Estados Unidos y se enfrentan al Gran Cañón, algo que no existe en Europa, no lo pudieron dibujar porque su cerebro no tenía referencias de eso y no pudieron generar ninguna acuarela. Es hasta un segundo viaje donde su cerebro ya tiene la información que pueden hacer acuarelas, ¿no? Interesantísimo, eso me parece interesantísimo. Si es cierto o no, no importa, ¿no? Como dicen los italianos, si no es cierto, valdría la pena que lo fuera. Si la historia no es cierta, es maravillosa, porque en efecto, yo sí creo que el cerebro efectivamente, cuando fotografiamos, estamos reconociendo esa imagen, ¿sí? Estamos siendo fieles a nuestro archivo. Normalmente, como en el caso de Freddy Alborta, como probablemente en mi foto del dron, sucede de manera inconsciente. Pero yo insisto mucho en los talleres, en mis clases, en algunas charlas, que si de todas maneras sucede, pues hagámoslo consciente, volvámoslo una metodología, ¿sí? Ya a estas alturas nos queda perfectamente claro que no hay ideas nuevas, que la creatividad no se da de la nada, ¿sí? Eso podríamos haberlo pensado, hablando de fotografía, en los 30, donde apenas se estaba fotografiando el mundo y donde un fotógrafo expedicionario hacía un recorrido y nos traía un grupo social del Amazonas que nunca antes había sido fotografiado. ¡Wow! Sensacional, ¿sí? En la actualidad todo está fotografiado, absolutamente todo. No hay una sola cosa nueva que se pueda fotografiar, pero todo puede volver a ser fotografiado desde mi punto de vista, ¿sí? Pero antes, yo lo platico de chiste también, antes éramos muy celosos de nuestro proyecto, ¿no? Entonces estabas haciendo un proyecto y no le decías a nadie para que no te fueran a copiar o no te lo fueran a robar, ¿no? Y los proyectazos, ¿no? Entonces de repente, ¿qué estás fotografiando? Le preguntabas a alguien, no, un tema. Ah, ok, pero ¿qué? ¿Por dónde va o qué? No, pues es algo social lo que estoy haciendo. Ah, muy bien, ¿no? Y casi así como si fuera el gran misterio, ¿no? Pero bueno, ya cuéntame aquí, ¿no? Y casi así como, ¿no? Que nadie nos vaya a oír. Niños de la calle. No manches, este proyecto nadie lo ha hecho, ¿eh? Niños de la calle, nadie lo ha fotografiado. Te felicito por tu originalidad. Ahora nos queda claro que no. Si nosotros googleamos la mejor idea que tengamos, la googleamos, nos vamos a dar cuenta que hay libros, exposiciones, películas, gente fotografiando, gente filmando. No hay nada nuevo, ya no se puede, ¿sí? El fenómeno artístico, la metodología de la apropiación, de la cita, de la paráfrasis, de la referencia, llevémosla a las aulas.
que los jóvenes entiendan, ¿sí?, que tenemos que referirnos, que ahí está, esas imágenes ahí están, ya se hicieron. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es entender cómo aprovechamos esa información. Era un poco lo que decía Godard, ¿no? Que no es de dónde sacas las cosas, sino hacia dónde las llevas, ¿no? Claro, Picasso decía, el problema no es copiar, el problema es saber a quién copiar, ¿no? Ahí es donde está el talento, no en no copiar. ¿Cómo te sientes con este tema de los reconocimientos? Porque, bueno, al final del día, con la carrera que tienes, el número de exposiciones individuales, colectivas, yo creo que ahora sí que a peso la tonelada, ¿no? Levanta una piedra y hay 50 ahí. Pero el tema del reconocimiento de ese tipo, ¿cómo te funciona? ¿Te importa, no te importa? ¿Qué lugar tiene en tu vida el ser reconocido así? Por supuesto que me importa, ¿no? A mí me parece que sería muy snob decir lo contrario, ¿no? Por supuesto que yo creo que a todos nos importa, nos impactan los reconocimientos. Hay muchos tipos de reconocimiento, también hay que reconocer eso, ¿no? Este en particular a mí me tiene muy contento por muchas razones. La primera, por haberlo compartido con Vida Jovanovic, que es una mujer a la que yo admiro muchísimo, en todos los sentidos, en su sentido artístico, intelectual, humano, su sentido del humor. Vamos, es una mujer que yo admiro y adoro. Entonces, haber compartido la medalla con ella me pone muy contento. En segundo lugar, que lo otorgue la Fototeca Nacional. A mí me parece que eso es importante, ¿sí? Otros reconocimientos que he tenido no quiere decir que no sean importantes, ¿no? Todos lo son, desde luego, pero este en particular porque también los reconocimientos yo creo que tenemos que contextualizarlos de en qué momento se otorga y quién los otorga, desde dónde se está otorgando. Es un reconocimiento muy importante, pero también hay otros. Yo lo platicaba en alguna entrevista a propósito de esta medalla, de que hay otros reconocimientos también muy satisfactorios. Alguna vez hay una fotografía que justamente hoy al empezar el programa yo les decía que esa fotografía ya no quiero verla de tanto que la he visto, pero ya salió la referencia otra vez y creo que la vamos a tener que poner entonces en pantalla. Este gordo echándose un clavado en esta alberca en Pantitlán, es otra fotografía que ha circulado muchísimo. Y alguna vez alguien me escribió y me dijo, en mi vida yo me he cambiado, a lo mejor no cito literalmente, pero bueno, la idea es esa. Me he cambiado 3 veces de país, me he divorciado 2 veces y lo único constante en mi vida es la postal del gordo volador en mi refrigerador. Esa es una medalla formidable, ¿sí? Eso es una medalla, un reconocimiento a mi trabajo que me parece formidable, es de otro tipo. Ajá. Entonces a eso me refería yo con que hay distintos tipos de reconocimiento, ¿sí? A mí me causa mucha satisfacción cuando me sucede, como hablábamos de la foto de la verdadera cara del neoliberalismo, cosas extrañas que pasan, ¿no? De repente me llega algún correo o un mensaje de Ucrania, es real, fue Ucrania, no porque esté ahorita el conflicto, que una fotografía mía la iban a utilizar para un cartel. Después, en otra ocasión, me escribe una banda de punk neoyorquina que van a utilizar justo esa foto, la de la verdadera cara del neoliberalismo, la van a utilizar para la portada de su disco. Y así me llegan cosas extrañas, ¿no? O mensajes de, viste tu foto en tal lado, viste tu foto en otro lado, y luego me preguntan si eso no me preocupa, si no demando, si no exijo mis derechos de autor, etcétera, etcétera. O si no les cobras. O si no les cobro. Yo, por supuesto que no. Esas son medallas. Imagínate entre los millones de imágenes que hay circulando en la red, que alguien decida que esa fotografía le funciona para su propósito. Yo me pongo de pie y doy aplausos y agradezco, en lugar de decir, ponme mis derechos o me tienes que pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a mí me parece que esa es otra forma de reconocer el trabajo. Claro, cuando esa imagen se convierte en parte de la imaginería y del imaginario colectivo, ya automáticamente forma parte del ADN de un país, del ADN cultural, y ¿no? aquí tendríamos que estar viendo al aire la foto más icónica de Mata, que es precisamente la calaca saliendo del Metro Zócalo, que quizá es la número 1 de tu iconografía, ¿no? Es decir, con esa fotografía todo el mundo identifica al autor, identifica la ciudad, y es una imagen única, es decir, ni siquiera se ha repetido. Esa imagen, ¿qué te provoca?
Pues mira... Bueno, te preguntaría, cuando la tomaste, obvio no tenías idea de lo que estabas haciendo en términos de la magnitud que tendría esa imagen. No, desde luego. ¿O te acuerdas de ese día, de cuando la Sí, tomaste? por supuesto, del día que la tomé, sí. De cómo trascendió, obviamente. No pensé yo, bueno, esta foto que estoy haciendo, ¿no? Para usar el término que utilizan aquí, esta fotaza, no, sí. no, para nada, ¿no? O sea, yo tomé la fotografía, como tomo todas mis fotografías, porque me llama la atención, porque instintivamente sabes que ahí hay una imagen, ¿no? Entonces, de hecho, de esa imagen hay 2 disparos, ¿sí? Uno horizontal y uno vertical. Nada más, solo hice 2 disparos. Sí, nada más la calaca, pues de alguna manera pasó un ratito. Venía ahí, pasando, más, entonces ¿no? lo que me dio tiempo fue levantar la cámara, tirar horizontalmente, ya más cerca el personaje, tirar vertical y listo, ya pasó, sonreímos, lo que sea y listo. Atención ya, a los investigadores del futuro. Una foto. No vayan a rescatar la vertical cuando Paco Mata y nosotros no estemos aquí. No vayan a rescatar la vertical de... Aquí está la versión vertical de la icónica foto del maestro Mata, que ya para entonces tendrás calles y auditorios en nuestro país. Fíjate que curiosamente, y para redondear ese tema, curiosamente, esa fotografía, la versión vertical, existe una copia impresa que tengo yo, porque el negativo se perdió. Entonces, ¿de todo el negativo? No, el horizontal lo conservo, el vertical se perdió. Okay. Tuve la buena suerte o fortuna de cortar el negativo separando el horizontal del vertical. Este negativo vertical, un colega, que no tiene sentido mencionar su nombre, le encargué unas copias de esa fotografía porque me llamaba la atención la versión vertical, que no es la verdad tan fuerte como la horizontal, es otra cosa. Se llevó el negativo y perdió el negativo. Lo perdió en una borrachera, lo dejó en un autobús y se perdió para siempre ese negativo. Así es que ya no tengo ese conflicto de que los investigadores rescaten la versión vertical. No van a rescatarlo, a menos que se vayan a todas las cantinas de Pachuca a ver qué encuentran. Siempre aparecen, ¿eh? Siempre aparecen. Oigan, pues se nos va el tiempo como agua, mi querido Francisco. Podremos estar aquí 5 horas platicando. Sí, se platica muy a gusto aquí, la verdad. Pero bueno, ya será un muy buen pretexto, como si hiciera falta, para volver a vernos de nuevo. Mi querido Francisco, Ulises, ¿quieres agregar algo? No. Pedirle a Paco que nos acompañe en el futuro, en otro programa, porque creo que tienes muchos temas a profundidad que se deben desarrollar y vale siempre la pena escucharlo. Próxima semana estará aquí Vida Jovanovic. ¿Ya nos confirmó? Genial, sensacional. Pues sensacional. Eso está buenísimo. Mi querido Paco, ¿algo se te queda en el tintero? ¿Quieres concluir con algo? Sí, un anuncio. Estoy en una etapa de preventa de mi libro más reciente sobre Ciudad de México. Algunas de las imágenes las vimos hoy aquí en el programa. Y bueno, aparecerá una liga donde se puede acceder, o si no en mis redes, en Instagram. No, ahorita mismo está apareciendo. En Instagram es muy fácil, FCO Mata, ese es mi nombre de Instagram. Y ahí constantemente estamos publicando esto. Estamos haciendo una campaña de preventa para imprimir el libro. Entonces, bueno. ¿Y abierta la convocatoria del otro libro colaborativo? Claro. Que los jóvenes ¿Cuál otro estás Por haciendo? supuesto, estamos haciendo, en la UAM hemos hecho 7 proyectos colaborativos. ¿Sí? El más reciente fue el Corona Libro, 1 y 2. Tuvimos otro de Ser Mujer en Latinoamérica. En fin, hemos hecho 7 proyectos. En la actualidad estoy convocando a un libro sobre cambio climático. ¿Sí? Cambio climático entendido desde esta perspectiva amplia. Ya sabemos que hay una controversia ahí, si el calentamiento global es real o siempre ha sido, si es un proceso natural de la Tierra, de que no sirve de nada dejar de usar popotes, cuando la principal contaminación, el 85% de la contaminación es la industria y un par de países son los culpables, que nosotros no tirar la bolsita de plástico o no usar popote no sirve de nada realmente. Hay quienes dicen que sí, en fin, sí, todo esto. Entonces a mí me interesan fotografías de las terribles lluvias, la terrible sequía, la ola de calor inusual, la industria, las pequeñas acciones, las protestas, la basura, el gobierno, la basura, todo lo que de alguna manera nos permita hablar de eso para de manera colectiva crear un libro sobre el cambio climático. ¿Cuál es el correo? libroclimático@gmail.com. Ahí recibimos las fotografías en baja resolución para su revisión y mantenemos el contacto. ¿Y la fecha límite?
30 de septiembre. Ok, este mes. Bueno, pues la invitación para que participen en estos proyectos colectivos que son fantásticos. Ya el 7º, qué barbaridad. Sí, Francisco, muchísimas gracias. Al contrario, pues, ha sido un gracias a honor ustedes. que nos acompañes en Imagen Líquida y bueno, pues sí, como siempre te comprometemos para que nos vuelvas a acompañar y seguir charlando saben, de esto que amamos realmente. Por aquí estaremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Imagen Líquida TV. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Bye.